Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos Bate Quebrados. Lo que tenemos en el programa de hoy, parece que despiertan los equipos de Nueva York. Hubo un triple play en la jornada de ayer. Dodgers y Angels se roban el show. Cerveceros embriagó a Paul Skinner. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos. Comenzamos. Los Rojos de Cincinnati castigaron al lanzador venezolano Ranger Suárez, fabricándole 6 carreras en 5 1/3 de innings de labor para llevarse la victoria 6-1 frente a los Phillies de Filadelfia. Rafael Merchán bateó de 3-1 por los Phillies. José Ramírez se fue 2 veces para la calle, guiando el triunfo de los Guardianes de Cleveland 4-3 frente a los Marlins de Miami. Ambos jonrones fueron solitarios, pero el del octavo fue para colocar arriba a su equipo con la carrera que a la postre fue la ganadora. Bateó de 4-3. Los venezolanos Gabriel Arias de 2-1 anotada, Brian Rocchio de 3-1 con impulsada. En un extraordinario duelo de picheo entre George Kirby y Dean Kremer, solo hizo falta una carrera en el primer inning para que los Marineros de Seattle se llevaran la victoria por blanqueada. Kirby lanzó 7 entradas en blanco y se apuntó el lauro, mientras Kremer trabajó 8 innings con una carrera permitida para cargar con la derrota. Josh Naylor fue el encargado de traer a Randy Arozarena a la registradora. Eugenio Suárez de 3-0. Yankees de Nueva York, apoyados por la gran ofensiva de Giancarlo Stanton, quien se fue de 5-4, jonrón 12, 3 impulsadas, y el despertar del gran capitán Aaron George, que disparó el jonrón 38 de la campaña, apalearon 9-1 a los Mellizos de Minnesota para hilvanar su segunda victoria consecutiva en Yankee Stadium y mantenerse en la pelea por un puesto de comodín en la Liga Americana. Los Azulejos de Toronto, amparados en Ernie Clemer, que disparó jonrón de 3 carreras, derrotaron a los Cachorros de Chicago 5-1. Los Cubs viven una pequeña crisis de resultados, ya que los tiene a 7,5 juegos de los Cerveceros de Milwaukee. José Berríos se llevó la victoria, Vladimir Guerrero de 4-3 y se monta en 300 de averaje. El venezolano Andrés Jiménez de 3-1. El venezolano Francisco Álvarez y Pete Alonso tuvieron una noche mágica, conduciendo a los Mets de Nueva York a una aplastante victoria de 13-5 sobre los Bravos de Atlanta. Álvarez bateó de 4-3 con 4 impulsadas y 3 anotadas, jonrones 5 y 6 de la temporada, mientras que Alonso sigue batiendo récord en los Mets con sus cuadrangulares 27 y 28 para llegar a 253 y minutos después despachó el 254 de por vida, convirtiéndose en el rey de la franquicia. Los Mets dieron hasta 6 cuadrangulares en el juego para dejar atrás una cadena de 7 derrotas consecutivas. Reales de Kansas City ganaron 8-5 a los Nacionales de Washington, llevándose el segundo de la serie y manteniendo vivas las esperanzas de llegar a postemporada. Los venezolanos Michael García de 2-0 con par de anotadas y el capitán Salvador Pérez falló en 4 turnos. Con este resultado, Kansas City juega para 500. Los Medias Blancas de Chicago dieron la campanada al derrotar 9-6 a los Tigres de Detroit. El venezolano Joendry Gómez lanzó 5 innings de una carrera con 7 ponches para ganar el duelo. Gleyber Torres y Lenín Sosa, ambos de 5-1. Los Cerveceros de Milwaukee no creen en absolutamente nadie y aplastaron a los Piratas de Pittsburgh 14-0 y a su estelar Paul Skinner, quien se vio como un novato ante la toletería de los Brewers, que le fabricaron 4 carreras en 4 innings de labor. Milwaukee hilvana 11 victorias de manera consecutiva para seguirse despegando en el centro de la Nacional, ya con 7,5 juegos de ventaja sobre los Cachorros de Chicago. Freddy Peralta lanzó 6 entradas en blanco con 7 abanicados. Los venezolanos William Contreras de 4-2, par de impulsadas y pisó el plato en par de ocasiones. Andrew Monasterio de 2-1. Rockies de Colorado, aunque usted no lo crea, le ganaron por blanqueada de 3-0 a los Cardenales de San Luis, una de las grandes sorpresas que dejó la jornada, ya que el picheo de los Rockies no es precisamente ni uno de los regulares de la liga.
Sin embargo, lograron la victoria para amargura de los fanáticos en Busch Stadium. Ty Freeland lanzó 7 1/3 de innings para la victoria. Ezequiel Tovar de 4-1 con anotada, Wilson Contreras y Joel Pozo en blanco. Ketel Marte se encargó de borrarle la sonrisa a los vigilantes de Texas al disparar su jonrón 22 de la campaña en el 9º inning para que los Arizona Diamondbacks se quedaran con la victoria 3-2. Golpe bajo para Texas en sus aspiraciones de postemporada. El venezolano José Herrera de 4-1 con anotada. Medias Rojas de Boston aplastaron a los Astros de Houston 14-1 con gran contribución de los venezolanos Abraham Toro, quien se fue de 6-1 con impulsada y anotada, Wilyer Abreu de 4-2, 3 impulsadas, y Carlos Narváez de 4-2 con 3 impulsadas y 2 anotadas, incluyendo el jonrón 10 de la campaña. Boston no dio tregua a Houston para desquitarse de la derrota sufrida en la jornada anterior. José Altuve falló en 2 turnos. Shohei Ohtani siempre noticia, esta vez al batear para triple play ante su ex equipo, Los Ángeles Angels, quienes se llevaron una dramática victoria de 7-6 en 10 entradas sobre los Dodgers de Los Ángeles. En la alta del sexto, con corredores en primera y segunda, Ohtani batió una línea al shortstop Zach Neto, quien pisó la intermedia y lanzó a primera para forzar al corredor que se encontraba despegado de la base. En el cierre de la 10ª entrada, Joe Adell batea sencillo que deja regados a los Dodgers. De esta manera, los Angels se llevan el segundo consecutivo y la serie para poner más picante al oeste de la Nacional. Ohtani despachó el jonrón 43 para asaltar el liderato de la Liga Nacional. Padres de San Diego derrotaron nuevamente a los Gigantes de San Francisco, esta vez 5-1, empatando el liderato de la división oeste de la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles, quienes cayeron ante los Ángeles Angels. Los venezolanos Luis Arraez de 4-0 y Wilmer Flores de 4-2 con impulsada. Los Atléticos de Sacramento blanquearon 6-0 a los Tampa Bay Rays en duelo de equipos que no tienen nada que buscar en lo que resta de campaña, solo dedicarse a meter zancadillas. Están muy lejos de los puestos que dan acceso a octubre. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.